Bueno, hola, ¿cómo están? Quería dejarles esta clase grabada para que un poquito sigamos analizando la unidad número 2. En la unidad número 1 estuvimos viendo todo lo que es la trayectoria, ¿sí? Desde la llegada del europeo a América y la conquista, y por supuesto empezamos a ver los inicios, ¿sí? Y las raíces de la futura emancipación y la siguiente independencia. Aquí hago entonces dos importantes aclaraciones, una que es emancipación y otra que es independencia. Como ustedes saben, a raíz de distintos procesos que se iban dando, nuestro territorio de América colonial española va tomando, ¿sí?, ciertas condiciones para hacerse propio el gobierno de los territorios. Vamos a ver que a raíz de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, de las sublevaciones americanas y también de las invasiones inglesas en el territorio del sur, especialmente en Buenos Aires, los que vivían aquí y que estaban esperando tener más libertades, recuerden que los españoles eran quienes gobernaban, empiezan a tener distintas ideas, distintas formas de organizarse y darse cuenta que podían autogestionarlo, es decir, que podían darlo por hecho y hacerlo propio ese gobierno. Y es así cuando llegan en 1808 las noticias de que el rey español había sido tomado preso por las fuerzas de Napoleón, que van a tardar bastante, ¿no?, la información, no solo por la distancia, recuerden que fue en 1808 que el rey fue preso, sino también porque hay una situación de que no querer dar esa información a todos, sabiendo que podía pasar cosas. Entonces, recién para 1810, especialmente en los primeros días de mayo, llegan estas informaciones a lo que hoy es Montevideo, la zona de la gobernación de Montevideo, y el capitán de Lío, quien encuentra esta información, trata de sostenerla con poca gente para que no se divulgue, pero evidentemente esto no se puede hacer, y llegan estas noticias más o menos entre el 17 y 18 de mayo de 1810 a nuestro territorio, y así va a ir pasando por cada una de las ciudades latinoamericanas, que hoy son en general las capitales de los países latinoamericanos. Entonces, aquí tenemos que empezar a ver que hay una historia común entre todos los países que hoy conocemos de Latinoamérica, si ustedes miran el mapa, que empiezan a tener esta historia común de querer emanciparse. ¿Qué es emanciparse? Es separarse, ¿sí? O a lo mejor ustedes conocen este término, porque las personas cuando tienen entre 16 y 17 años se pueden emancipar, ¿sí? Antes de los 18 años, y esto también sirve para pensar este proceso histórico, es decir, ¿qué significa emanciparse? No es que no van a querer estar más con el rey. De hecho, el acta del 25 de mayo dice que mientras que el rey no esté y esté preso, nosotros nos hacemos cargo. Y después de 6 años vamos a ver que esa emancipación deja de tener efecto porque como realmente las ex colonias se pueden dar cuenta que son autosuficientes, que pueden pensarse, ¿sí?, van a encontrarse con que ahora sí se puede independizar. Por eso demora tanto, ¿no?, ese proceso de independencia. Entonces, este es el segundo punto. Independizarse significa romper, ¿no?, esa unión que tenían, esa independencia política, o sea, dependencia política, romper con eso. Y vamos a ver que entre 1815 hasta 1830, de a poquito, como un efecto dominó, ¿sí?, que van cayendo, los países latinoamericanos se van a encontrar con una independencia, ¿sí?, y cada uno va a serse independiente. Pero lo interesante acá es empezar a pensar digamos, y ustedes lo van a leer en la unidad número 2, que es pensar un rol fundamental que va a tomar un protagonista que a lo mejor ustedes escucharon, que es Simón Bolívar, ¿sí? Desde 1815, Simón Bolívar quería armar un país, ¿sí?, con todas las repúblicas que se iban independizando, es decir, hacer lo que él va a llamar la Gran Colombia, ¿sí?, desde México hasta Tierra del Fuego, hacer un único país.
Entonces, con estos intentos del concepto de patria grande, que hoy está utilizado por otros sectores, él quiere unirlo. Entonces, en 1815, Simón Bolívar lo que va a hacer es formar un congreso y va a llamar a cada uno de los representantes de los países para que sus diplomáticos puedan ir a ese congreso, que lo va a hacer en Panamá y por eso lo llamamos el Congreso de Panamá, este proceso histórico. Recién se va a dar en 1824. Los países van a mandar a sus representantes. Y esto es muy interesante porque van a ver que hay que tomar ciertos puntos centrales y es en esos puntos centrales, ¿sí? Van a ver que se va a invitar a algunos y a otros no. El primer punto central que Simón Bolívar quiere tomar en cuenta es que hay que liberar Cuba y Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico demoran mucho en su independencia. Después lo vamos a analizar, pero piensen que recién vamos a ver sus independencias entre 1890 y 99, ¿sí? Y esto genera que Cuba y Puerto Rico sean un peligro para el resto de las naciones americanas que ya se están independizando porque va a ser el refugio de españoles, de emigrados y es una base para la monarquía española. El segundo punto que Bolívar quiere tratar en ese congreso es que se termine con la trata negrera. ¿Qué es la trata negrera? El tráfico, ¿no? Y el comercio de personas de color negro. Esto es muy importante y además también lo que quiere es pensar en una solidaridad entre todas las naciones para pensar en que España, ¿sí?, puede querer volver y de hecho España va a querer volver cuando se saque de su yugo a Napoleón. Por eso, lo importante que va a hacer Bolívar es que no va a invitar a dos países que aunque están dando vueltas en esta escena, no los quiere para que no tomen esas decisiones. Uno es Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil también, recuerden que es de la corona portuguesa y se va a independizar mucho más tarde, a fines del siglo XIX. Y a otro país que no quiere invitar es a Estados Unidos, que si bien está en el continente, Estados Unidos había dado una cierta proclama que se llama Doctrina Monroe, en la cual el presidente de Estados Unidos, Monroe, había declamado o había dicho que América era para los americanos, ¿sí? Esto era para defender un poco la interferencia o la intromisión de algunas potencias que estaban llegando a América. Y de alguna manera Estados Unidos sí se tomaba para sí una cierta condición de ser padre, si quieren decirle, de América, y de ponerse en esto de defender a los demás, cosa que a Bolívar mucho no le va a gustar. Esto implicaba que se metía mucho, ¿no?, Estados Unidos en América Latina. Gran Bretaña no apoyó la unión en este congreso y finalmente, cuando Bolívar empieza a pensar, ¿sí?, en todo esto que estaba pasando, habla con otros y tiene que invitar a Estados Unidos y Brasil. Pero Brasil no va a mandar a nadie, no les importa, porque era como reconocer la independencia y se iba a poner, ¿no?, Brasil, Portugal, una monarquía se iba a poner a favor de estas independencias, se le podría venir en contra, y los diplomáticos de Estados Unidos llegan tarde. Ustedes sepan que llegar tarde para un diplomático es algo tremendo, pero también es un símbolo de que mucho no te importa en esta época. Y nuestro país, Argentina, no envía a nadie al Congreso de Panamá porque teníamos y empezábamos a tener mucha intervención del gobierno inglés, que ya en 1824 había dicho que Argentina era independiente porque le convenía para las relaciones económicas. Recuerde que en Gran Bretaña va a ser uno de los principales países que va a comprar nuestras materias primas, productos del campo, carne y cereales. Seguimos en otro video.